Listo. A la cuenta de tres salimos al aire. Uno, dos, tres. Familia nómada, un saludo especial para ustedes. Tenemos tres noticias para compartir, para analizar. Gracias a la gente que ya nos está viendo por dar me gusta, por comentar, por compartir, por suscribirse, para que esta importante información le llegue a más personas. La primera noticia tiene que ver con el tema del Centro Nacional Electoral y la investigación al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. La fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, acaba de abrir una investigación que apunta a siete magistrados que han participado en este proceso de aparente violación a la Carta Magna de 1991. Nos referimos al conservador Alfonso Campo Martínez, a César Augusto Lortiz de Cambio Radical, a Maritza Martínez Aristizábal del Partido de la U, de la Unidad Nacional, a los liberales Altus Alejandro Vaquero, Benjamín Ortiz Torres, al uribista, al del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada y al del Partido Alianza Verde, Cristian Ricardo Quiroz Romero. Estas siete personas, estos siete magistrados, serán investigados por presuntamente haber cometido el delito de prevaricato contra el presidente Petro, y también se les podría investigar por el delito de sedición, teniendo en cuenta que la sedición es un delito en donde se intenta dar un golpe de Estado. Y se espera que hayan más denuncias contra estos siete magistrados por violar la Carta Magna del 91. Ayer analizamos los argumentos técnicos de la fiscal Angélica Monsalve, y si en la fiscalía también se tienen en cuenta estos argumentos, probablemente estos siete magistrados podrían ser condenados por los ya mencionados delitos de prevaricato y también delitos de sedición. Así que es una noticia en desarrollo. Un saludo muy especial para María Luisa Pasos. La otra noticia que les quiero compartir antes de entrar en materia con nuestros panelistas tiene que ver con una decisión que perjudica, entre comillas, la defensa de Álvaro Uribe Vélez. Ustedes saben que el abogado Jaime Granados presentó un recurso de queja ante la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y hace unas pocas horas se conoció que la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá ha negado la apelación para aplazar la audiencia de Uribe, y también ha negado el recurso de queja que presentaron contra la juez 44, Sandra Heredia. Así que estas dos primeras noticias no favorecen mucho al uribismo, porque los magistrados del Consejo Nacional Electoral pasaron de ser investigadores a investigados también, y en el caso de Álvaro Uribe, de nuevo fracasa en su intento de procrastinar la audiencia preparatoria y también en su intento de queja, su recurso de queja contra la juez 44, Sandra Heredia. Ahora sí quiero presentarles a nuestro equipo de panelistas de hoy, que nos traen unas interesantes propuestas, denuncias. Quiero empezar por acá con Fanny. Fanny, cuéntanos a qué te dedicas y cuál es la denuncia o la noticia que nos quieres compartir en esta emisión. Hola, Wilmer. Buenos días. Bueno, yo soy Fanny Contreras, soy veedor para la policía, fuerzas militares y sus familias, donde trabajamos los temas de enfermedad huérfana, alto costo y personas en condiciones especiales, donde estamos denunciando la falta de atención en una salud digna para todos los uniformados y sus familias y sus veteranos, donde no hay contratación, donde no hay una atención,
donde nosotras las mujeres como veedores somos estigmatizadas, donde hemos sido violentadas, donde nos agreden por denunciar abuso sexual y abuso laboral en la fuerza pública, donde estamos solicitándole al presidente de la nación que escuche a los niños de nuestro país y en especial a los niños que sufren estas enfermedades, tanto de la fuerza pública como de los niños de toda la sociedad en general. Es muy tremendo lo que nos hacen, nos ha tocado denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, ante la Procuraduría, pero pues como no tenemos una Procuraduría digna, entonces pues ellos no hacen nada. Toca esperar a ver si el próximo procurador nos escucha con respecto a esta falta de atención, a estas agresiones que hemos venido sufriendo las veedoras, no solamente de esta veeduría, sino de otras veedurías. Hemos hecho plantones, nos hemos atado hasta en la presidencia de la República con Duque, donde no hemos tenido una atención de fondo, que haya contratación. La plata la destinaron ahora para hacer un contrato de vigilancia en la policía, porque resulta que la policía ahora necesita tener vigilantes que cuiden las instalaciones. Hasta dónde ha llegado esta cuestión que no, por mi parte sí la he criticado mucho, porque esa plata debió haberse destinado para la atención de los pacientes, incluso con enfermedades de base. La agresión hacia nosotras es fuerte, en las reuniones nos apagan los micrófonos, en las reuniones presenciales no nos invitan, nosotros empezamos con invitaciones por los amigos, asistíamos a las reuniones por los amigos porque a nosotros nunca nos llegaba, hemos radicado nuestra documentación en todos los entes del Estado y de la fuerza pública, pero cuando tú llegas a la Fuerza Armada, somos del estrato más bajo, lo que nos dan a entender, porque allá no pasa nada y allá está perfecto. Y si nosotros denunciamos, entonces se para el general a decir, no, es que eso no es así, nos ha tocado callarle la boca al general. A los pacientes de enfermedad huérfana los mandaron a comer, ya sabe qué, en la Policía Nacional. Todas estas denuncias las estamos haciendo. Como también hemos venido trabajando el tema de enseñarle a la gente, a los campesinos, de cómo hacer un derecho de petición, una tutela, de cómo decirle a los veteranos que paremos los odios y que hagamos la paz, porque este país y el mundo necesita vivir en paz. Sabemos que en la guerra hay mucho, pero se pierde todo. En la paz hay mucho por hacer. Este país tiene todo para ser un país industrial. Tenemos todo. Pero en los países de afuera, en los países como del norte, ellos son industrializados con lo que nosotros tenemos. Y aquí los guerrilleros también son unos pendejos que no piensan en decir vamos a trabajar por esta nación, haciendo la paz, entregando las armas y cogiendo armas más valiosas como el cultivo, como tantas cosas para construir nación, y no lo hacen. Ese es el llamado que nosotros como veeduría le hacemos al pueblo colombiano. Muchas gracias, Wilmer. Muchas gracias por hacer esta importante denuncia. Gracias a la gente que da me gusta, que comparte, que comenta, porque esta denuncia le tiene que llegar a todas las autoridades, le tiene que llegar a la fiscalía, le tiene que llegar al presidente Petro. Como bien lo dice Fanny, no tenemos procuraduría hasta enero, pero esperemos que la nueva procuraduría se meta en este asunto tan grave que nos acaba de denunciar Fanny. Y si por allá llueve, por otro lado tampoco escampa. También tenemos un invitado que nos quiere hacer una denuncia y una invitación, y también nos quiere hablar un poco del tema de la COP16. Bienvenido. Muchas gracias, Wilmer. Aplaudo lo que estás haciendo. Dejo aquí manifestación pública que cuentas con todo mi apoyo para potencializar esta iniciativa. De mi parte, digamos que no vengo solamente a hacer una denuncia, pues mi canal de YouTube tiene como 1000 videos llenos denunciando un montón de cosas. Pero bueno, aquí la invitación que les quisiera hacer, más bien una exhortación y una concientización, podríamos llamarlo. Es importante que nos concienticemos en este momento que hasta las mismas Naciones Unidas nos violan derechos humanos. Hay un gran problema, que esto abarca casi todos los grandes problemas de la humanidad, y es que hay un pronóstico que plantea que los objetivos de desarrollo sostenible no se van a lograr en el 2030, sino en el 2092. Eso es profundamente grave, y una de las razones que plantean quienes lo pronosticaron es que una de las causas es la inacción que hemos tenido globalmente frente al cambio climático y la violación de derechos humanos. Ahora,
Frente a este asunto, las mismas Naciones Unidas velan derechos humanos. La invitación es a que nos unamos para articular una propuesta que podamos reunirnos o hacer un acercamiento, llamémoslo así, con el secretario general de las Naciones Unidas que va a venir a Colombia, que va a venir a Cali. Y lo que les he planteado, nosotros no tenemos ni capacidad de manejar recursos, no tenemos poder, no tenemos presupuestos y no podemos hacer nada más que estar hablando en redes y eso no lleva a acciones concretas. Entonces, eso técnicamente es un desfile de vanidades. No sé qué es lo que van a hablar. La invitación es a que los colombianos hagamos una sembratón, que compensemos la huella de carbono que genera cada uno de los que van a ir a contaminar, a hablar de biodiversidad, del ambiente, porque ni eso hacen. Ahora, el problema es tan grave que cada ser humano se supone, y esto es una averiguación, esto no es científico, ¿no? Porque esto lo pregunté ahí en inteligencia artificial, pero bueno, se supone que cada ser humano debemos sembrar entre 205 y 1000 árboles por cada año vivido que tenemos. Se supone que deforestamos 15 canchas de fútbol por minuto y ahora eso no lo hacemos y yo diría que casi ningún humano ha compensado eso. Y el problema es que si así lo hiciéramos, ni siquiera hay espacio en el planeta para sembrar todos esos árboles. Vuelvo y lo digo, estos son fuentes de averiguación en ChatGPT, simplemente, pero eso es la hipótesis que hay. Pero bueno, ese es un punto, que hagamos esa invitación, aprovechando que viene esta persona, planteémosle el gran problema. Los ODS abarca casi todo. Incluso La Paz es uno de los ODS, instituciones sólidos, eh, eh, perdón, Paz e instituciones sólidas. Entonces, en esta primera instancia, eso es un punto. Ahora, aquí me presento como otro aspirante a gestor de paz. Este tema de la paz, logramos un primer un contacto con una persona del índice de paz mundial. Esto es un asunto muy ambiguo. Ese índice las personas no lo conocen. La iniciativa es a que hagamos un proceso de paz, le llamamos proceso de paz, fraternidad y amor, porque la paz también hay que incluir esos elementos, pues lo que hemos venido haciendo lo debe considerar. En octubre cumplimos un año desde que hicimos la primera mesa de diálogo con el Movimiento Social Primera Línea Colombia, incluyendo al representante legal Sebastián Pavón y otras personas del movimiento. Pero bueno, ¿cuál es la propuesta básicamente? Los procesos de paz no pueden estar liderados ni por políticos ni por victimarios. Tienen que estar liderados por las víctimas y todo tipo de víctimas no solamente víctimas de desplazamiento forzado, víctimas de secuestro, víctimas de homicidios a familiares, en fin. Hay que organizar las víctimas. Esta mañana tuve una llamada con la unidad de víctimas y le dije, me considero víctima de la unidad de víctimas y le dije que por favor le enviara la denuncia por prevaricato y estafa a la directora de la unidad de víctimas. Una llamada de 15 minutos que también la grabé, pero bueno, el asunto esto lo quiero resaltar porque nosotros aquí, si ustedes pueden ver, y por lo que percibo en la universidad nomás, las personas están sintiendo, juzguen uribistas y juzguen a petristas. O sea, el país está polarizado porque estas dos personas se han encargado de programar neurolingüísticamente a las personas para que se parta el mundo así, y bueno, el mundo no, de Colombia. Y en fin, eso ahí en el medio hay un montón de cosas, que fajardistas, rodolfistas, en fin, esto nos tienen polarizados. ¿Quiénes? Los políticos, porque estas personas se venden como filántropos y altruistas y yo personalmente estoy donando herramientas para que podamos conectarnos por compatibilidad en problemas, objetivos, propósitos, en fin, uniendo veedores, miles de cosas que la gente no conoce y estas personas rechazan hasta una donación. Porque en este caso, pues voy a poner el contexto de la primera noticia que plantea Wilmer. Yo hice parte, a mí me invitaron a la campaña de Petro. Yo soy uno de los líderes del voto en blanco en las campañas presidenciales. Me iban a pagar 4 salarios mínimos. Cuando le saqué 106 preguntas al programa de gobierno, me sacó. Yo conozco a Ricardo Roa. Y con este tema de los testigos electorales, yo fui testigo que él nos dijo en una reunión en la oficina del señor Nelson Aristizábal, de la empresa Arites de Colombia, que le iban a pagar a los testigos electorales. Yo denuncié eso primero. Entonces, en este caso, nos están violando, para que sepan, el derecho humano 27. El derecho humano nos da derecho a participar del progreso científico y a participar de los beneficios que resulten. ¿Qué se está proponiendo? La gente no sabe. En Colombia hay 5 propuestas de asambleas constituyentes. Una de ellas es la de Petro. Petro, hay otra persona que se llama William Benavides, que tiene un libro que se llama País de Malpatriotas. Él tiene 300 puntos para reformar la Constitución, incluye los 8 de Petro. Está una de la Confederación de Juntas de Acción Comunal. Está otra de otra persona que se llama Roberto, también de Comunales, y está la de nosotros. ¿Por qué traigo esto? Poniendo el ejemplo de la primera noticia del proceso de paz. Porque en este caso, la señora Luisa Adriana Camargo también la tengo denunciada por prevaricato y estafa, porque ella sí corre a anunciar por prevaricato a unos magistrados que están investigando a Petro. Y yo de aquí digo una cosa, el que nada debe, nada teme. Yo no sé por qué tiene miedo, si me van a investigar, bien pueda. Y esta señora, miles de cosas importantísimas para los colombianos, como por ejemplo que este año el presupuesto general de la Nación sea el 61% de gastos de funcionamiento, y estas personas cambiamos de fiscal
y la impunidad de ellos es del 94% y no dan resultados en gran parte porque el presupuesto está mal manejado. Y esta señora está denunciada de mi parte por eso y ahí sí sale a correr para defender esto. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo en los colombianos? Tenemos que pensar cambiar la constitución bajo unos criterios científicos. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Se han planteado cuatro paradojas para reformar la Constitución. ¿Quién juzga a los que juzgan? ¿Quién investiga a los que investigan? ¿Quién investiga a los que juzgan? ¿Y quién juzga a los que investigan? Eso es un cartel del prevaricato y de la estafa y eso es un concierto para delinquir. ¿Por qué? ¿El problema cuál es? Y no es por Petro. ¿Por qué razón? Deme una demostración científica por qué un presidente, o sea, por qué el Poder Ejecutivo va a elegir una persona del Poder Judicial. ¿Por qué elige una terna? Eso genera un montón de conflictos de intereses, porque cuando estaba Barbosa, que era del otro lado, ahí sí también investigaba Petro. Y estas personas, para que vean lo absurdo, yo el año pasado, en octubre, salí en Revista Semana, porque a mí no me dejan entrar al Congreso, porque yo fui hasta la comisión de acusación a decirle que cómo iban con la investigación. Yo hice la veeduría y este señor sí se pasó topes y se han investigado más. O sea, eso es verdad. Ahora, si no fuera verdad, ¿por qué tiene miedo? Ese es el punto. Y mire que necesitamos un proceso de paz porque este señor está viendo a Wilmer con otros y le dicen uribista, lo que sea, pero esto es un concierto para delinquir entre todos, porque ya tenemos tutelas y denuncias en la Corte Suprema de Justicia, miles de cosas que realmente sí son importantes, y aquí tienen un montón de personas que están vendiendo un discurso que un golpe blando, que no sé qué, que me van a tumbar, que el voto popular. Caballero, si usted cometió un delito, ese es el artículo 109 de la Constitución, es el Código Penal 396b. Es claro, y si no tiene miedo, pues qué problema y que investiguen. Ahora, ¿por qué esta señora sí corre para investigar cosas como esas y el problema de fondo es ese? Y aquí hay unos cargos clave que nosotros primero no deberíamos ceñirnos a lo que nos imponen modelos democráticos de los países del primer mundo. Yo no sé cómo funciona el resto de países, pero esa vaina de la comisión de acusaciones es supremamente absurda, que son quienes se supone que deberían juzgar esto. Y yo se lo decía a una fiscal que lo tenemos grabado con el tema de prevaricato, que está en mi canal de YouTube, que igual también está censurado. ¿Cómo es posible que una persona del poder legislativo, sin formación de nada, lo único que uno necesita para ser congresista en este país es persuadir gente y tener dinero propio o de un tercero para financiar una campaña? Básicamente son los requisitos. ¿Cómo es posible que la constitución de nosotros nos permita tener unas personas que juegan al papel de fiscal, que es la comisión de acusaciones, y después unos que juzgan que ninguno de ellos tiene como requisito? Bueno, para ser de la comisión toca ser abogado mínimo, pero ser fiscal no es suficiente ser abogado ni conocer las leyes. Pero a lo que voy con esto es que, por dar un ejemplo del contexto de la noticia que nos expone Wilmer, el problema que hay, que nosotros no podamos hacer cambios y reformas basados en evidencia científica, que eso es un derecho humano, y no solamente el derecho nos da el derecho de disfrutar del proceso científico, sino a participar. Entonces, eso es una burocracia, eso es una mafia, y yo estoy cansado de enviar peticiones, no las responden. Los magistrados no responden, se hacen los locos, los jueces, en fin. Esto, pues, dando un contexto sobre eso, la invitación es a que denuncias, problemas y situaciones hay, hipótesis de soluciones, hay también miles, y el gran problema que tenemos es que los que tienen el poder en este momento, cualquier grano de poder, tanto en Colombia como en el mundo, lo que hagan o dejen de hacer va a dejar un precedente en la historia de la humanidad y de Colombia. Y aquí podemos dar un ejemplo, y yo creería que en Colombia podemos ser un modelo mundial, porque con el trabajo que hemos venido haciendo, a pesar de la censura de los medios de incomunicación, como las redes sociales, que también están denunciadas, a Mark Zuckerberg lo tengo anunciado por 8 delitos penales en Colombia, porque nos tienen censurados. Desde que Elon Musk compró Twitter, peor, y solamente masificaron cuando me hicieron unas calumnias y injurias del año pasado. Y en fin, lo mismo pasa con YouTube. El punto con esto es que algo o alguien nos va a juzgar, no sé si es Cristo, Buda, lo que sea, pero el mundo está como está porque los que tienen el poder en este momento venden una imagen de altruistas y filántropos y eso es un circo, porque se han hecho un montón de propuestas y aquí voy a traer a colación algo que estoy proponiendo en este momento, que es donarle a la humanidad muchas de las herramientas que se están proponiendo, porque no quieren, ni dan recursos, ni apoyan, ni respaldan, no hacen sino frenar y frenar. Y por eso es que es necesario un proceso de paz, fraternidad y amor. Y entendamos por qué la palabra fraternidad. El derecho humano uno plantea que nos debemos comportar fraternalmente los unos con los otros. Y esto no es fruto del azar. Los derechos humanos se proclamaron después de 2 guerras mundiales. O sea, esa delación de llegar a 30 derechos surgió después de 2 guerras mundiales. Nosotros el 7 de agosto, cuando Petro cumplió 2 años, proclamamos la Tercera Guerra Mundial por la paz y el amor.
ahora incluimos fraternidad. Y esto es importante porque ellos mismos violan derechos humanos. El comportamiento de las Naciones Unidas no tiene nada de fraternal. Vamos a ver si este señor es tan fraternal de atender personas del tercer mundo en esa parte. Pues, porque van a ir a Colombia, a ver qué vamos a hacer con estos problemas, porque no tienen ni idea, esos son puros discursos, burocracia. Y bueno, para sintetizar y darle espacio, no sé qué más quieran plantear, los invito a que aprovechemos esta coyuntura de octubre, que viene el secretario general de Naciones Unidas, que básicamente podríamos decir que es como el presidente del mundo, y planteemos temas de fondo a ver si nos apoyan. Yo solicité medidas cautelares en Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender a Petro. Si abren ahí, no sé cómo lo están defendiendo en esto, y yo estoy planteando un montón de cosas porque yo no soy ni amigo ni de Petro, ni Uribe, ni nada. Estamos en el voto en blanco, o sea que uno no lo apoya a ningún bando. Y me negaron las medidas cautelares y muchas cosas no las puedo hacer porque no tengo seguridad, me amenazan, me hacen miles de cosas. Y para darle el ejemplo de Fanny, eso que tú vives, para mí no es solamente porque seas mujer, es porque eres veedora. Ahora, le estamos proponiendo a las Naciones Unidas que hicieron una cumbre en las Naciones Unidas hace 2 meses y que tampoco nos dejaron ingresar, eh, que hagamos un programa para veedores, para defensores de derechos humanos, porque esto no es un juego, estamos creando la Red Mundial de Defensores de Derechos Humanos, es decir, le estamos planeando el sindicato a las Naciones Unidas. Necesitamos unir a los defensores de derechos humanos, porque ellos mismos los violan. Y además que también hay que proclamar unos derechos humanos ajustados a la realidad de este siglo. Y para que la gente lo sepa, entutelamos a este señor que va a venir en Colombia, eso está en la Corte Suprema de Justicia, y ellos se defienden que tienen un fuero diplomático y que tenemos que hablar a través de Cancillería. Pero Cancillería en sus funciones tiene que defender los derechos humanos de los colombianos en el exterior, no hacen nada. La representante de la ONU por Colombia tampoco hace nada. Entonces, ¿quién juzga a los que juzgan? Y bueno, en fin, esa paradoja. Lo que voy con esto, ¿qué es? Es importante dos cosas que planteamos las Naciones Unidas. Proclamar el derecho de petición mundialmente como un derecho universal. ¿Por qué? El 10 de diciembre de 1948, esa discusión quedó postergada. Si ustedes revisan la Carta de los Derechos Humanos, ahí quedó. Reconocieron que era fundamental, que en algunos países es fundamental, pero eso lo postergaron. Vamos a cumplir 76 años el 10 de diciembre de 2024 y no han concretado ese derecho. ¿Cuál es el problema? Que la gente no lo sabe. Nuestra constitución es del 91. En Estados Unidos tiene una constitución de 1900, ¿cuándo? Eso está anticuado hace 2 siglos, por eso es una dictadura, pero la gente no se da cuenta. Allá el derecho de petición es fundamental. Entonces, por ejemplo, todas estas violaciones de las redes sociales, de las empresas de tecnología, eso es como hablarle a una pared. ¿Por qué? Porque están constituidas en un país que usted pone una petición, y yo estuve el año pasado allá, me trataron como una mierda. Me iban a dejar en la calle, me metieron preso de 31 días cuando pedí asilo. Y eso, usted le dice a alguien que le haga una petición, y eso es como regañarlo. O sea, eso es un problema ya y eso es un derecho que no hay un comportamiento fraternal. Entonces, este tema de la paz no solamente depende de los colombianos. En este momento hay otro amigo, Daniel, que está haciendo una gestión en Washington para que nos apoyen en el proceso de paz. Incluso no lo dejaron entrar a USAID, no lo atienden y estamos pendientes de eso. Entonces, bueno, en general la invitación, Wilmer, es a que unamos tus comunidades también con Fanny y pues todos que nos unamos porque estamos polarizados, porque el juego de los que tienen el poder es partirse el pudín entre ellos y partirnos a los demás. Y estamos en una situación grave y sobre todo problemas ambientales profundamente complejos. Por dar un ejemplo, lo de la huella de carbono. Ahora, otro ejemplo para que la gente lo analice. Los árboles no absorben metano. La ganadería. ¿Por qué Susana Muhammad, que es la presidenta de la COP, la tengo denunciada por prevaricato y estafa? Porque se le ha propuesto, y a los congresistas también, a todos, los del pacto, los del centro dictatorial, que eso no tiene democrático absolutamente nada, eh, que le demos algas rojas al ganado, que obliguemos a los ganaderos. ¿Por qué? Porque reduce 80% la reducción de metano. La ganadería es el mayor generador de gases de efecto invernadero. La solución eventualmente está. Susana Muhammad y el Ministerio de Ambiente no han hecho nada, ni siquiera para hacer un borrador de un proyecto legislativo, ni siquiera para discutirlo, ni los del Partido Verde, que es lo único que tiene de verde, son las pinturas de petróleo que necesita para hacer todos los volantes que repartieron, que hasta Catherine Jubilado le ayudé en la campaña y el año pasado salió a decir que yo la acosaba y en fin, ni las gracias dan estos delincuentes. Entonces los congresistas también, todos están denunciados por prevaricato, por omisión y por estafa. ¿Y por qué por estafa? Les voy a dejar la concientización para que hagamos las estafatones. Estamos realizando las prevaricatones y las estafatones. En Colombia el Código Penal dice: el que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, las personas no sabemos que nos están perjudicando, induciendo o manteniendo a otro en error, a través de artificios y engaños incurrirá en prisión, etcétera. ¿Qué pasa en este caso, esta noticia? Miles de personas
las están induciendo o manteniendo en errores a través de engaños artificios, como está haciendo esta señora, y nos están perjudicando, no sabemos, están movilizando personas. Yo se lo decía a una líder indígena estos días que me decía que si íbamos a hacerlo de la COP una protesta, que se había para los buses, están acostumbrados a que les den para los buses, para todo, para instrumentalizarlos, para ir a defender unos delincuentes. Ahora, para que sepan la gravedad, supuestamente es el cambio de delincuentes. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que el presupuesto general de la Nación, el 61% se va en gastos de funcionamiento, el 19% pagando una deuda de dinero que se han robado durante 2 siglos y solamente el 20% se va en inversión social? Las personas no lo saben. Yo estoy proponiendo y estoy donándole al país una herramienta para facilitar las veedurías de presupuestos, objetivos, indicadores de cumplimiento de desempeño, y estos delincuentes no quieren. No quieren donar. Incluso eso nos puede generar dinero a los colombianos porque el mercado para el próximo año de lo que compran los países a nivel mundial en tecnologías de gobierno es de 400.000 millones de dólares. En octubre del año pasado yo radiqué ese documento en las elecciones departamentales y municipales a ver si se lograba con algún candidato y todos, gobernadores, alcaldes, todos son unos delincuentes. O sea, yo tuve una discusión con unos concejales de Río Negro que le dije delincuente y por el momento es un indiciado. Y esta señora, que es la de la fiscalía, que es la cabeza, para mí es una delincuente. En este momento es indiciada. Ahora, ¿quién la va a juzgar? Jesucristo, Buda, Krishna. Si están cometiendo delitos, tienen una impunidad del 94%, se están proponiendo herramientas para manejar mejor los presupuestos, porque esos, si usted habla con un fiscal maneja más de 1.000 casos y están colapsados, no tienen agentes del CTI. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo están gastando el dinero? Entonces, la justicia no funciona, primero porque el modelo no es el correcto, eso es un régimen y no nos permiten participar y disfrutar del progreso científico. Si hay una hipótesis para cambiar la constitución, ¿por qué no lo hacemos? El año pasado yo estuve en el Congreso, yo tengo prohibida la entrada al Congreso, a la gobernación, a la gobernación de Antioquia, a la alcaldía de Medellín, al Río Negro y al Congreso. Y salió en semana. Estoy proponiendo, y lo hablé en la UTL de Angélica Lozano, del Partido Verde, que lo único que tiene verde es lo que contamina a la esposa cuando va a estudiar a Harvard, a Boston. Lo único que estoy proponiendo el Twitter de las leyes. ¿Para qué? Para que organicemos todos los artículos de una constitución, los derechos humanos, todas las leyes, acuerdos de gobernanza, para que podamos votar oficialmente qué cambios hacemos y organizar las discusiones. Y estos delincuentes no quieren. ¿Qué está pasando? No nos dejan disfrutar ni participar del progreso científico. Entonces, todos estos delincuentes se venden como altruistas y filántropos y hay dos razones por las que hacemos este proceso de paz. Ellos están allí por poder y o dinero fácil. Y ahí tenemos otro delincuente que es J.P. Hernández, que ya quiere ser presidente, haciendo la misma payasada y no responden peticiones. Ahora, póngale una tutela para que responda la petición. Los delincuentes de los magistrados y los jueces no hacen nada. Ahora, aquí hay un punto. Esta gente debería ir a la cárcel, pero todos no pueden ir a la cárcel al tiempo porque eso genera un caos. Entonces, es importante que entendamos todo ese contexto de lo que está pasando para que podamos hacer algo y aprovechemos que está el secretario general de la Naciones Unidas en Colombia para que podamos hacer realmente cambios y no cambios de discurso, que eso es lo grave en este momento, porque esos son cambios de discurso. No sé qué opinan ustedes, Bueno, eso es lo que tengo por sí, decir. claro. Gracias por compartir. Hay que decir 5 cositas sobre lo que denuncia el panelista. Realmente, el Consejo Nacional Electoral tiene competencia para investigar al presidente. Están violando el Estado Social de Derecho. La fiscal Angélica Monsalve, que no sigue al presidente, que no votó por el presidente, que no defiende a Petro, dio también unos argumentos al respecto. Y no considero que Petro tenga miedo, que sería muy difícil comprobar que el presidente tiene miedo. Yo lo que veo es que el presidente tiene indignación, que Petro presenta 5 argumentos de por qué estos señores del Consejo Nacional Electoral, estos 7 que mencionamos al inicio del video, están incurriendo en prevaricato y en sedición. Por ejemplo, vamos a recordar esos 5 argumentos para que también los debatamos con Fanny. El primero, los supuestos aportes de la USO y FECODE no fueron a la campaña Petro Presidente, sino al Partido Colombia Humana, tal cual lo hicieron aportantes y empresarios al Partido Centro Democrático en la campaña de Iván Duque de 2018, y la cual este mismo organismo, el Consejo Nacional Electoral, absolvió el 28 de octubre de 2021. Sabemos que el Consejo Nacional Electoral es una entidad administrativa que está altamente politizada. El segundo argumento que presenta el presidente Petro
Los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña. La primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo de 2022 y la segunda vuelta presidencial hasta la apertura de urnas del 19 de junio de 2022. El conteo de los votos se da después de cerradas las elecciones. El tercer argumento del presidente Petro: todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva. Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio Consejo Nacional Electoral, que certificó a los 30 días de campaña la veracidad de todas las cuentas presentadas por Colombia Humana, Pacto Histórico y Petro. Y por eso mismo, también la Angélica Monsalve decía que ya se pasaron hace rato los 30 días. El cuarto argumento: los magistrados del Consejo Nacional Electoral, particularmente los 7 ya mencionados, confunden y malinterpretan los permisos de vuelo, que no necesariamente fueron utilizados por la campaña, con los vuelos realizados efectivamente. Todas las facturas entregadas por la campaña ante la DIAN corresponden a los servicios prestados por la empresa de transporte aéreo SADI, pero las desconocieron. Y el quinto y último argumento que presenta Petro es el siguiente: el evento del triunfo de Petro presidente, realizado el 19 de junio en el Movistar Arena, después de las elecciones, efectivamente tuvo unos gastos, solo que este evento ya no hacía parte del periodo de campaña y así lo establece la ley. Esos son los 5 argumentos del presidente Petro. En ese aspecto, pues estoy en desacuerdo con el panelista, pero en lo que propone sobre la mafia mundial, la censura a redes sociales, la campaña de buscar una paz, en ese aspecto también estoy de acuerdo con el panelista, pero tampoco estoy de acuerdo en poner en el mismo nivel a los seguidores de Petro y a los seguidores de Uribe, porque Uribe tiene 269 procesos judiciales en contra. Petro no tiene ningún proceso judicial. Este proceso es administrativo, ni siquiera es judicial. Entonces no podemos decir que el país está polarizado como si fuera algo malo. Es que lo malo no es que el país esté polarizado. Lo malo es que la gente resuelva los conflictos con violencia, con insultos y sin argumentos. Y esas son mis diferencias con el panelista. Y también quiero conocer el punto de vista de Fanny, porque hace rato que no habla. Fanny, ¿tú qué piensas de lo que propone el panelista? También de los 5 argumentos del presidente Petro para defenderse de este probable prevaricato y de esta probable sedición de 7 magistrados del Consejo Nacional Electoral. Bueno, Wilmer, yo estoy de acuerdo en lo que su merced dice. ¿Por qué? Porque el señor presidente actual no tiene ningún proceso abierto y no los podemos comparar a los que votaron por Petro como los que están con Uribe, ¿sí? En el tema de lo que tiene que ver con estas 7 personas, es una completa indignación lo que ellos están haciendo, porque nos están dando a entender que nosotros podemos pisotear la ley, pisotear la Constitución y no pasa nada. Es un mal ejemplo que les están dando a los niños y a los jóvenes del país. Por eso siempre a los papás les digo, pongan a leer los niños. Miren, yo soy una que me sentaba con mis hijos desde pequeñitos a leer. Me tocó calentarles la nalga para que ellos estudiaran y se dieran cuenta de que estudiando se pueden hacer muchas cosas. Estos personajes del Consejo Nacional Electoral son una vergüenza para el Estado, para la nación. La nación somos nosotros. Pero qué decir también, por ejemplo, de los senadores que no quieren aceptar los derechos que nos quitaron un día. Un día nos quitaron los derechos y todos se unieron para quitarnos los derechos. Y hoy toca gota a gota que nos den los derechos. Que miren, nos quitaron la salud para hacer negocio. Es una rogadera, toca con derecho de petición, con tutela o con encadenamiento para que un paciente obtenga salud. Ya en últimas hay pacientes, por ejemplo, en la fuerza pública que han optado por tomar la eutanasia y decir, mejor quiero morirme y estar en paz, pero son tan miserables las directivas que nos dicen, no, venga, no.
No sabemos qué es lo que pasa en el más allá, que puede obtener una salvación o no sé para dónde irse, como decía el señor panelista, si en Krishna, en Buda o en Buda o en quién, tener paz. Ellos no piensan eso. Entonces, lo que nos están enseñando es de que por el odio a Petro, mire, yo a Uribe no lo odio. Yo a Uribe no lo odio y yo le oro al Señor y al Espíritu Santo que lo estrellen contra una reja ya para que él pague todo lo que ha hecho, el daño y el pecado que ha cometido contra la nación. Pero no le tengo odio. Entonces, han sembrado un odio contra un guerrillero que llegó a la presidencia y que tomó la decisión de dejar las armas y de hacer la paz. Y la misma palabra de Dios lo dice. Que buscan la paz. Que buscan la paz. Entonces, cuando uno se pone a trabajar en los temas de la paz, uno se pone a mirar muchas cosas. Y entonces, cuando Uribe dijo que habían gestores de paz, eran unos santos. Estoy de acuerdo también con el panelista que los gestores de paz no deben ser las personas que hicieron daño. Pero aquí es válido todo. Aquí es válido desde el victimario hasta la víctima sentarse. Mire, nosotros tuvimos un encuentro en el Senado de la República con los del Partido Común, los ex secuestrados de la Fuerza Pública. Miren, fuimos aquí como unas 10 personas aproximadamente a decirle a los de las FARC, venga, ¿ustedes qué entregaron? ¿Qué entregaron para recompensar a las víctimas del secuestro de las FARC a la fuerza pública? Y ellos nos dijeron, entregamos esto, esto y esto, y resulta que todo lo robaron. Y cuando vimos a esas personas, incluso uno que tenía cáncer, a don Víctor, que les decía, nosotros no tenemos nada en contra de ustedes, nosotros ya los perdonamos. Mire que yo lloraba y yo decía, ¿cómo si estos ex secuestrados de la fuerza pública tuvieron el valor de decir, no, ya los perdonamos? ¿Por qué nosotros, que no hemos vivido esas situaciones y no hemos pasado por esas situaciones, no podemos perdonar? No podemos perdonar. También estoy de acuerdo con el señor panelista cuando dice sembremos árboles porque las gentes que vienen a nuestro país van a contaminar nuestra nación. Sí, nosotros, el señor de Cali que siembra árboles, que va y los saca de donde nacieron allá las semillas y va y los saca, ese man es un héroe completamente. Entonces, con respecto a este señor Uribe, con 269 procesos, sus abogánsters, da un fastidio cuando yo entro allá a escucharle en la audiencia y me da una rabia de que se inventan hasta las leyes internacionales y las sacan para defender al Matarife. ¿Cómo es posible que ellos no se pongan también en los zapatos de las personas que vivieron estas cuestiones? Que hay una finca por allá en Antioquia donde tienen personas enterradas, desaparecidas y que la justicia no haga nada. Y entonces empiezan los llamados uribistas a decir, no, ¿cómo van a ir a hacerle eso al presidente? No, venga, pongámonos en los zapatos de las personas que están desaparecidas, que el familiar los está buscando. Nosotros también tenemos un familiar desaparecido hace muchos años y de pronto uno guarda la esperanza de que pronto él llegue en cualquier momento a la casa. Y no he movido la casa del sitio para que por si él llega, nos encuentre. Yo me imagino también esas personas de Santander, de Antioquia, de Soacha, de todos lados, que tienen a su familiar desaparecido y que no lo han encontrado en estas fosas comunes y que allá este señor que llegó de Estados Unidos, el victimario llegó a revelar muchas cosas. ¿Por qué no dice quiénes son los empresarios? ¿Por qué no cuenta ya de una vez toda la verdad? Para coger a todas estas personas y sentarnos y hablar como hicieron en África, donde el vecino mataba a su otro vecino a machete y no le importaba. Y vean, ellos se sentaron a decir, sí, mire, yo maté a su papá, yo le hice esto a su hermano, y tantas historias que uno ve y decir, ¿sabe qué? Yo te pido perdón, yo te pido que tú me perdones, que lleguemos a eso, a la paz. Y es que, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué lo toman tan difícil? Yo sé que el tema del perdón es muy difícil, pero cuando tú aceptas que fui dañada, que me rompieron, me partieron el corazón, me destruyeron como mujer, puedo volver a levantarme. Entonces, cuando no tenemos esa conciencia,
De eso es muy difícil. Lo otro que decía el panelista es que los partidos políticos son unos miserables. Mire, yo soy cristiana, pero por el hecho de ser cristiana no me le callo a nadie. Estuve en la construcción del partido Colombia Justa Libre. Unos miserables, unas ratas, porque se había acordado en medio de todo ese pastorado que hubo, que yo era la única oveja, que Dios me dio esa oportunidad. Quedamos que los que iban a ir al Senado eran los líderes sociales de la iglesia. ¿Sabe quiénes están allá? Todos esos pastores ratas y porquerías que en la pandemia salieron a decir es que no tenemos plata, pero pasaban la cuenta de cobro por los grupos de WhatsApp cuando hacían los cultos, y usted va a las iglesias y le pasan los datáfonos para que usted consiga. En eso se convirtió los que han de decir hagamos la paz, en unas ratas en el Senado. Entonces, ¿qué hice yo? Me les paré, les dije sus verdades, los flamantes pastores miserables y corruptos, de que eso no es la iglesia, porque iglesia no hay. Decía Petro en un discurso que la iglesia es el pueblo. Sí, hay una iglesia pequeñita, que oramos por este país, que oramos por los jóvenes que están en los canales informativos alternativos diciendo la verdad. Hay unos cristianos poquitos que salimos a decir hagamos la paz y que no nos callamos. Que bendecimos a toda esta juventud maravillosa que se atrevió a salir a estos canales a contar la verdad y a decirle a la gente deje de escuchar esos canales donde informan mal, donde solamente dicen mentiras y donde solamente pretenden llevar a la guerra a un país donde nosotras y nosotros los del pueblo ponemos a nuestros hijos, porque allá no van a estar los hijos de Cabal, porque a ellos, recuerde que los hijos de Cabal les duele la espalda, pero mi hijo que tiene un problema grave en la columna, se lo llevarían para tomar las armas. Entonces, ¿dónde estamos? Lo que dice el señor panelista también es de recordarle, cuando él dijo que si nosotros el pueblo nos unimos, nosotros podemos hacer grandes cosas. Las organizaciones tenemos que unirnos para enseñarle al pueblo y formarnos para poder defender los derechos. Le agradezco, Wilmer, que a toda la audiencia, para que también nos sigan en YouTube como Veeduría en Defensa de Colombia, para que nos apoyen, también para decirles que nosotros como organización estamos apoyándolos a todos ustedes, a todos los canales alternativos. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan para expresar que somos víctimas de la violencia en todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de la fuerza pública, donde prácticamente tampoco nos dejan entrar. Nos dejan entrar a los lugares de la policía, a los lugares de la fuerza pública, porque incluso en el hospital militar también intentaron golpearnos, como lo han hecho en la clínica de la policía, mandarnos a comer ya sabe qué. Entonces, de verdad les agradecemos y los invitamos a que, a pesar de todo lo que está pasando, les pido perdón si los ofendí. Un abrazo y bendiciones. Vani, muchas gracias. Acá respetamos las creencias religiosas, también respetamos a los ateos, a los agnósticos, a toda la gente. Y acá también a los uribistas que llegan a dar argumentos, también les permitimos la voz. Y hemos bloqueado seguidores de Petro porque nos han irrespetado. Entonces acá no tenemos fanatismo de ningún tipo. Así que no tienes por qué disculparte porque es tu posición, son tus argumentos. La gente aquí también está dando los suyos, el panelista también. O sea, eso se trata diversidad nómada, de escuchar la diversidad de voces, porque al fin y al cabo, pues, no tenemos la verdad absoluta, solo tenemos interpretaciones, como diría el filósofo Nietzsche. Yo le agradezco mucho a la gente que da me gusta, que comparte, que comenta, porque es muy importante que estas dos voces que hemos puesto hoy acá en la Universidad Nómada le lleguen a más personas. Yo sé que hay desacuerdos porque en una democracia deliberativa es normal que hayan desacuerdos, pero para eso está la Universidad Nómada, para que podamos dirimir estos desacuerdos de la mejor manera posible. A veces nos puede dar enojo, es normal, a veces podemos tener indignación, pero siempre tratamos de recuperar los estribos. Le hago una invitación muy especial a la gente que nos está viendo, a la gente que nos va a ver en diferido, a que se unan a los medios alternativos, a los bichitos. Ya somos 79.570 suscriptores, a
Acá tenemos 4 investigaciones. Acá no solamente presentamos noticias o analizamos noticias. Acá tenemos 4 investigaciones. Las 14 revistas de Pedro Juan Moreno Villa las estamos investigando hace varios meses. Las denuncias del piloto Jorge Mauricio Herrera Bernal, las denuncias de Luz Marina Betancur López y Hernán Restrepo Villada sobre el volteo de tierras, las denuncias de Alexander Obregón Rentería sobre el volteo de tierras y también sobre los falsos positivos judiciales. 3 falsos positivos judiciales en contra de Alexander Obregón Rentería, por eso también me identifico con una parte de lo que decía el panelista. Entonces, para que estén pendientes de esas 4 investigaciones, les invito a unirse a este canal de YouTube de Universidad Nómada, al canal de respaldo que se llama Wilmer Alberto Zuleta López, a la cuenta de X, la antigua Twitter, @Nómada Medellín, y también en Facebook, la página Wilmer Alberto Zuleta López, y en TikTok y en Instagram, Universidad Nómada Wilmer Zuleta. Y también les invito a que se unan a nuestra comunidad en WhatsApp. Yo sé que me demoro mucho para responder los mensajes, pero estoy tratando de mejorar ese aspecto. Escríbanme al WhatsApp al 319-584-0680, más 57 si están por fuera de Colombia. Wilmer, Hemos llegado al momento de las conclusiones porque nuestros panelistas tienen otros compromisos. Quiero dar la palabra a nuestro panelista para que nos comparta sus conclusiones después de este encuentro y de las 3 noticias que hemos analizado. Adelante. bueno, muchas gracias, Wilmer. No, en este punto quiero plantear otra vez el problema del derecho humano 27. Yo ya he hecho unos ejercicios con inteligencia artificial cuando hay discusiones entre seres humanos y le he planteado, explícale a tal persona los sesgos, las falacias que tiene en sus argumentos. Ahora, hay un punto importante que hay una diferencia entre argumentar y demostrar. Y estamos hablando de demostrar con rigor científico, con el mayor rigor científico. Petro tiene 5 argumentos legales. Ahora, tratemos de pensar la causalidad, correlación y conexidad de esos gastos que tanto influyeron probablemente en la campaña o en el éxito de la campaña. O sea, eso es un argumento defensivo hablando de esa noticia, pero a lo que hoy es el tema de la ciencia y de participar en el proceso científico y disfrutar del proceso científico. Aquí la conversación se retomó a ese tema como si eso para mí no es lo más importante y es un punto también como considerar a la gente que es importante, porque supongamos que no vamos a sacar a Petro y que eso no es un delito y que no va a cárcel, pero pongan a pensar ese dinero que no se reportó, eso, se los digo, yo he pedido hasta que la gente done una semilla, no es para mí, aquí alguien está diciendo que yo estoy buscando trabajo, esto estoy protestando, lo de otro aspirante a gestor de paz, eso me da igual. El punto con esto es que hay una propuesta del 17 de junio del 2021 para plantear un enfoque en cómo gestionar el problema del trabajo y no solo el empleo. Y se ha ampliado el presidente, bueno, la ministra de Trabajo, que dice ser comunista, que para mí de comunista no tiene nada, porque si fuera comunista haría cobrar un salario mínimo y no salario de ministra, más o menos como Pepe Mujica, si esa es la visión de los comunistas, ¿no? Pero bueno, que lo iban a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí me están diciendo que yo estoy aquí porque estoy buscando trabajo y hay una propuesta allí, es una hipótesis. No han hecho nada, ni ellos, ni los alcaldes, nada. Y personalmente esa propuesta me toma el trabajo de coger más o menos 100 personas y explicárselas uno por uno y tengo un canal, una lista de YouTube con eso. Pero a lo que voy con esto es el problema de la polarización, porque aquí me están diciendo un poco de cosas y la gente no conoce, pero la gente no sabe sus falacias y sus sesgos en sus argumentos. Y esto se lo podemos preguntar a la inteligencia artificial e incluso entrenarla para que sea más precisa en las respuestas que da, porque eso digamos que sería un entrenamiento ecuánime. Se está pidiendo un diagnóstico del uso de la inteligencia artificial. La señora fiscal lo tuvo, el señor Barbosa también. Hay un documento, nos reunimos con un postdoctor alemán especializado en inteligencia artificial para reducir la corrupción. Aquí están hablando de corrupción jurídica y todo esto. No han querido hacer nada, ni ellos, ni el contralor, ni la procuradora, nadie. Ni Transparencia Internacional, tengo las pruebas, me reuní con Secretaría de Transparencia, es que es lo que les digo, la gente no sabe. Ahora, yo a esto le he bajado el voltaje porque la persecución que esto genera es altísima y esto te cierra oportunidades de negocio, de trabajo, amenazas, problemas familiares, en fin. Que lo que les trato de decir es que por eso el mensaje, para que no nos sigamos dividiendo, es un proceso de paz, amor y fraternidad, paz, fraternidad y amor, y esa es la razón. Incluso le pusimos un nombre horrible que es Pacifram, como nombre analgésico, sarcásticamente proponiendo que es como el analgésico que necesita la humanidad. Pero bueno, el caso con esto es Wilmer, importante que con las personas que están, mira la audiencia tan amplia que tiene y te felicito por eso, porque yo he llegado a 500 suscriptores y eso no es tan fácil, o requiere un trabajo fuerte. Como colombianos,
esto no es ni de Petro ni Uribe, aquí usted puede ser satánico, luciferiano, que aquí tenemos hasta una iglesia de un tal luciferiano, cristiano, budista, lo que sea, pero aquí todos contaminamos, unos en mayor proporción que otros. Entonces, por lo menos, y lo que yo le digo a esta presidenta de la COP, es que son tan corruptos que hasta en lo ambiental son corruptos. Y esto es como un principio básico, por lo menos, de la vida biológica. Entonces, por lo menos pongámonos de acuerdo en lo ambiental. Lo de la Sembratón, que lo de la Sembratón, la verdad, eso es simbólico. Lo que nosotros ya destruimos artificialmente, tenemos que resolverlo artificialmente. Naturalmente ya no se puede hacer nada. Ahí está el problema. No hay espacio para sembrar todos los árboles. Eso es simbólico. Es más, propuse así para que lo hagamos algún día, ojalá podamos hacerlo con tu audiencia que hay grande y que pueda generarse ese eco. La línea recta por donde van a pasar todos esos aviones, que hagamos una línea recta de los árboles por donde pasaron esos vectores, que sembremos así, que demos el precedente, porque es un poco de gente, como dicen los costeños, hablar mondá. Venga, hermano, venga, si usted tiene esa responsabilidad. Vamos a hablar del secretario de las Naciones Unidas. Usted va a venir acá al tercer mundo, porque hasta los africanos hay cuarto y quinto mundo, ¿no? Venga, vamos a tocar este problemita. Y esto no es una ocurrencia ni de Wilmer, ni Universidad Norma, ni de Fanny, ni de Andrés Buitrago. Esto es un tema que ustedes plantearon. Pero lo que les quiero, mira lo que yo les estaba diciendo. ¿Qué pasa? Nosotros, ninguno de nosotros, no tenemos ni presupuestos para generar impacto social, ni recursos, ni nada de eso. Petro lo tiene, ya llegó al poder. Caballero, venga, usted tiene que ser coherente con su discurso, porque hay que ser coherente entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Entonces, si ese es el cambio, venga, hagamos el cambio. Y con todos los petristas, que yo la verdad lo he identificado, es más fácil despetrificar petristas que unir antipetristas, porque los que están siguiendo a Petro están embelesados es con un discurso. Entonces, un ejemplo que hablaron de comunes. Venga, si ustedes mataron medio siglo, un poco de gente por unas supuestas causas, y yo le pongo a los de comunes, que yo también me reuní con una persona de la UTL de Comunes del Valle del Cauca, yo soy víctima de las FARC, mi familia, nos tuvimos que desplazar forzosamente de Palmira a Cali por una amenaza de ellos, y no han hecho ninguna reparación. Lo único que le estoy diciendo, venga, por lo menos hagan los proyectos de los borradores, los borradores de los proyectos de ley, por lo menos con eso. No están allá en el Congreso. Ahora, no era por la pobreza, por la desigualdad, se le ponen propuestas, hipótesis, en peticiones, no responden nada. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Cuando hay excusas para tomar las armas, porque el tema de Petro hasta el año pasado allá en la Plaza de Bolívar, que no me dejaron entrar, le grabé unos videos y los dejé en mi canal de YouTube, el año pasado allá mismo en ese lugar, y le dije, listo, que no metan a este man a la cárcel ni que lo destituyan, pero venga como proceso de paz, pongámoslo ahí, hermanito, usted cometió el delito, usted se pasó los topes. Ahora, ¿cómo te van a juzgar? O sea, ¿cómo van a ser fiscales los de la comisión personas del mismo partido? Es como si uno fuese fiscal de sus amigos, eso no tiene ningún sentido. Ahora, un tema que hay que cambiar en la Constitución, que es absurdo, es lo de la doble militancia. ¿Cómo así que si yo pertenezco a un partido no puedo pertenecer a otro? Si yo compagino con unas organizaciones políticas en unas cosas y con otras en otras, ¿por qué no puedo pertenecer a diferentes organizaciones sin ánimo de lucro? Porque eso no es sin ánimo de lucro, eso es con ánimo de poder y dinero. Eso de ánimo de lucro no tiene nada. Pero a lo que voy con esto es, no hemos planteado el tema de fondo. Petro está dando un discurso de cambiar la constitución. ¿Por qué solamente los medios dejan hablar a Petro? ¿Por qué no dejan hablar al señor William Benavides? ¿Por qué no dejan hablar a la Confederación? ¿Por qué nos dejan hablar a nosotros? Entonces, polarizan que no a la constituyente de Petro, que porque si el señor va por la reelección, Uribe también. Bien, pues evaluemos la propuesta de Petro, reelección, pues como que sí, como que no. Pero listo, una reelección, ¿por qué no? Si es alguien bueno, se puede reelegir. Ahora, el punto es que gane. ¿Y el problema cuál es? Si no censuran, ¿por qué el voto en blanco no habló? A mí me censuraron, me quitaron todos los grupos de WhatsApp que había creado, todos, hasta grupos con personas de África y de la India que estaban más despiertos que los hispanos. Me lo borró todo WhatsApp. ¿Y qué? No pasa nada. Entonces, es lo que la gente no sabe. Un montón de personas que estamos callados y un punto grave. Yo tengo ahí la protesta, estoy tratando de ser voluntario de la ONU. ¿Cómo así que la ONU, hasta para los voluntarios, se da el lujo de decir quién sí, quién no? O sea, ¿qué es esa patanada? Es que la gente no se da cuenta. Entonces, mire que estamos teniendo una discusión de un tema de una persona y Petro es coyuntural. Listo, quédese hasta el 2026. Bien pueda, pero ¿qué sigue después? Ahora, un punto importante a los colombianos, y se lo he dicho a las personas de algunas primeras líneas. Aquí se va a armar un problema cuando se acaben las reservas de petróleo y de gas, porque se va a tocar apretar el cinturón. Entonces, si ahorita la gasolina está cara, que por ahí están los transportadores que los instrumentalizaron también, cuando se acabe, ¿qué vamos a hacer? Ahora, yo personalmente, cuando hice una propuesta el año pasado, que fue el 1 de septiembre, perdón, el 1 de octubre, el 30 de septiembre, perdón,
yo estoy poniendo algún grano de arena para generar ingresos, estoy donando mi conocimiento, que son tecnologías, software, patentes, para dárselo a los colombianos, ese es mi grano de arena antes de que llegue el problema. La pregunta para mí, para todos los políticos, dígame usted, además de decirnos cómo nos tenemos que gastar el dinero, que es bien arbitrario, ¿usted qué va a hacer? Yo estoy poniendo algo en la mesa y una industria de 400.000 millones de dólares. Ahora, yo no voy a resolver el problema sobre eso y para que tenga la magnitud del problema, Ecopetrol se supone que produce en utilidades más o menos lo que produce el narcotráfico, o sea que aquí ni traqueteando nos salvamos. O sea, ese es el punto. Y eso es un problema grande, unos 20 o 30 billones al año. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y el expresidente Ecopetrol lo ha planteado, ¿no? Entonces, en este momento estamos tocando un tema que yo dejo el presente histórico y yo personalmente lo he dicho, yo espero no estar viviendo en Colombia de aquí a 6 años, porque aquí, si hubo un estallido en el 2021, yo no sé qué va a pasar en ese momento cuando la gente y mis subsidios, y ahora el punto con los derechos. La gente no ha entendido que un país es como cuando uno está en una casa pobre. Si el papá y la mamá, mi hijo, es que no me alcanza. Pero es que si nosotros no podemos saber cómo se gastan el dinero, que el derecho a la salud y todo eso. Ahora, listo, socialicemos la salud, socialicemos la educación. ¿Y cuál es el problema con el socialismo? Que el socialismo puro no estoy de acuerdo con eso, porque el problema es que eso es de todos y no es de nadie y tenemos malos socios. De los más de 250.000 contratos que genera el Ministerio de Hacienda, yo le pregunto a Wilmer Afani, ¿ustedes cuántos auditan? Le hemos preguntado a la Procuraduría cuánto audita, a la Contraloría. No responden. Entonces, ¿qué pasa? Hemos propuesto en Transparencia Internacional, ellos entrenan 500 o 1.000 personas al año. Dígame cada persona usted qué audita. Se proponen las herramientas para hacer veeduría organizada. Entonces, si vamos a socializar la salud, proponen ese modelo y ¿por qué no proponen cómo hacemos la veeduría? Ni las herramientas. A ver. Entonces, el problema no es socializar. El problema es generar conciencia de que es con cuando uno está asociado en una empresa privada. Muéstreme sus socios. ¿Son buenos socios o malos socios? Si es un poco de personas simplemente criticando y criticando, yo les pregunto, ¿vamos a socializar la salud? Bien, es que no tiene ningún sentido pagar por la salud para que ganen unos accionistas. Si vamos a hacerla pública, pues venga, hagamos veeduría. ¿Y cómo vamos a hacer por organizarnos? Pero si la dejan en manos de los políticos, peor. Entonces el problema es ese, los de la derecha privaticen, los de la izquierda socialicen y unos socialicen para montarse unas dictaduras y los otros con la excusa de eso para ponernos a trabajar para ellos. Entonces, pues bueno, cosas por decir hay un montón. Mi canal de YouTube es A Agua y Trago. Eh, bueno, ya me olvidó el número que tenía, pero bueno, ahí con Wilmer, ojalá podamos, Wilmer, organizarlo de la Sembratón. O sea, por el momento, unámonos en lo ambiental, que usted así sea satánico, luciferino, budista, cristiano, whatever, todos contaminamos y por lo menos pongamos de acuerdo en eso y que de una vez quede constancia, la presidenta de esa vaina es una delincuente, porque en temas ambientales no ha hecho nada, hasta para eso es corrupto. Lo mismo la presidenta Francia Marca. Yo creo que estoy haciendo más por los africanos que ella, que gastó un poco de dinero para ir hasta allá y yo no me he gastado ni un peso para ir allá. Yo tengo eso por decir, no soy ni uribista ni nada de eso, por eso tengo el problema, porque no estoy ni aquí ni allá y eso genera odios y desamores. Muchas gracias, Wilmer, y muchas gracias a todos. Y bueno, con la Universidad Noma, ojalá de aquí a un año multipliquemos esos números por 10, que haya por lo menos 1.000.000. Ese sería una buena finalidad y que hermano, te invito, metámonos al e-learning. Ahí hay unas personas que te voy a invitar y ojalá abras cuenta en LinkedIn para que organicemos esto para hacer una universidad de lujo, hermano. Muchas gracias a todos y bueno, que tengan un excelente día, paz, fraternidad y amor. Hasta luego. Listo, gracias. Acá estamos para diferir, pero diferir con respeto, con argumentos, y esa es la idea. Fanny, ¿cuál es tu última reflexión? Fanny, tiene el micrófono apagado. Argumentos Bueno, y parece que demostraciones. Fanny tiene un problema de conexión. Wi- Esperemos que nos... Wilmer, Claramente, importante eso, argumentos y demostraciones, ¿no? Pues acá, importante o profundizar sea, eso. hay una serie de debates que tenemos que hacer con más calma, y para eso es importante que también escuchemos las voces disidentes. Ustedes saben que aquí hemos tenido panelistas de todas las ideologías. De pronto los suscriptores más viejos les tocó que invitamos hasta uribistas como Hamilton Palacios, alguien que se considera de derecha como Albert Vieri. También tuvimos hace poco una panelista del Centro Democrático, una consejera de juventud, así que aquí escuchamos todas las voces, pero para que debatamos con respeto. Vale, ahora sí, compártenos tu conclusión.
Bueno, mi conclusión es que todos los ciudadanos debemos unirnos para defender nuestros derechos, ya que pues llegó un gobierno que quiere devolvernos los derechos, que a los senadores que están allá trabajando en contra del pueblo no hay que volverlos a elegir, que las personas que están en el Consejo Nacional Electoral deben salir por ser tan malos y tener que pisar la Constitución me parece lo peor. Esas personas deberían ser destituidas, que los gobernantes que elijamos para desde las alcaldías, incluso desde las juntas de acción comunal, tenemos que trabajar en ese tema porque de verdad que estamos eligiendo gente asquerosa, que da mucho asco, que no le están enseñando nada bueno a los niños ni a los jóvenes de este país y que muchas veces los ancianos son los que se encargan de joder a los jóvenes, que nosotros como Veeduría en Defensa de Colombia estamos defendiendo la salud, estamos defendiendo las 35 reformas de este gobierno, no por el gobierno, sino por nuestros jóvenes, por nuestros niños y por mi familia. Por eso sí respaldo a este gobierno, porque hace más de 30 años me quitaron todo y en la empresa llorábamos nosotras cuando nos quitaron el derecho a la salud, cuando nos quitaron el derecho a la pensión. Fue terrible, fue una humillación terrible que el pueblo se presta para dañar a su propio pueblo. Nosotros como Veeduría, como organización OTCOPAS y como sindicato SINDEU, siempre estaremos en defensa de los derechos de los pueblos, de esa Colombia profunda, de decirle a los niños de enfermedad huérfanas que aquí hay personas que estamos defendiendo sus derechos, que nos estamos arriesgando por ustedes, decirle a la fuerza pública y a los altos mandos que vamos a llegar a esta presidencia. Yo voy a llegar a esta presidencia. Ya tengo contacto con la primera dama de la nación, a la cual le comenté toda la situación que estaba pasando, y en el momento en que le estaba comentando, una coronel llegó a quererme callar, y ellos saben que yo a mí no me callan, y que seguiremos de pie con la ayuda de Dios, porque con un Dios sublime y poderoso, que nació a mí, sanó a mi hija, le puso 5 kilos de peso. Entonces siempre llevaré este testimonio, y también comparto con las personas que no creen en Dios porque son personas muy buenas, muy maravillosas, que piensan en los demás y que tienen mucho que enseñar. Le agradezco mucho, tengo que irme. Un abrazo, Wilmer, de verdad que seguiré compartiendo por todos los medios lo que hacen ustedes, los informativos alternativos, que son una bendición en nuestro país, y gracias a Dios porque con estas redes sociales los hemos podido compartir y he peleado por ustedes y por Wilmer y por Pablo, que está en España, que también enseña mucho. Entonces, que nos unámonos para que podamos trabajar con el pueblo. Del pueblo y para el pueblo es esta lucha. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Fanny. Yo también tengo 3 conclusiones rápidas. La primera, que los 7 magistrados uribistas, porque realmente están favoreciendo intereses golpistas del uribismo, deben responder ante la Fiscalía. La Fiscalía también debe responder ante las demandas y las denuncias que tiene en contra, porque acá en Colombia debe respetarse la ley. No importa que sea el presidente, la fiscal, la procuradora, los militares. En Colombia nadie está por encima de la ley, y así como están investigando a Petro violando la Constitución, estos también deben ser investigados por presuntamente estar prevaricando y estar en sedición. Luz Adriana Camargo Garzón también tiene que responder por las denuncias que tiene en contra. Nadie está por encima de la ley. Mi segunda conclusión: celebro que la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá haya negado la queja contra la juez 44 Sandra Heredia. Realmente a Uribe no se le está violando un solo derecho procesal. Uribe se defiende en libertad, tiene 3 abogados, hubo 4 años de fiscalía de bolsillo. Al ciudadano que menos se le violan sus derechos es a Uribe, muy bien por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Y la última conclusión: gracias a las 2 personas que nos acompañaron hoy como panelistas, 2 testimonios que nos ayudan a la construcción de la paz total, porque la paz total se construye desde la diferencia de opinión, desde las diferentes ideologías, desde las diferentes tendencias. Apoyo total a la COP16 en Colombia. Nos veremos más tarde con más contenido.
Muchas gracias por dejar su me gusta, por suscribirse. Ya somos 79.585. En el 2021 éramos apenas 300 y estamos cerca de ser 80.000, así que gracias por el apoyo. Se les aprecia mucho. Acá seguiremos luchando por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Un abrazo y hasta pronto, familia nómada. Gracias, pues también. Igualmente, hermano. Feliz día. Listo, lo mismo, feliz día. Chao, gracias. Estamos en contacto. Todo bien. Gracias. Ahí terminó.